como Dios quiso expresarlo, y no como yo quiera entenderlo. En la semana siempre me toca hablar con alguien que me dice, que yo pienso esto, yo pienso esto otro, ¿cierto? Yo soy súper simpático, le digo que no me importa lo que piense. Me importa lo que dice la Biblia. Si uno muestra por la Biblia y respalda su pensamiento, todo bien. Y ahí yo me arrepiento y cambio mi opinión. Pero sin la Biblia podemos pensar cualquier cosa, ¿cierto? Y no podemos tomarlo como que Dios dice esto, o como un principio a seguir, sino que son buenos pensamientos de hombres que no son tan buenos en su esencia. Así que tenemos que aprender lo que Dios dice en la palabra. Vamos a ver en este estudio 15 principios o 15 reglas, ¿cierto? Para poder desde ahora aplicarlas en nuestro estudio bíblico, en nuestra lectura. Eso estamos viendo, hermana Marta, que va a ser todo nuevo para usted. Pero ahí va a tener que moverse al día. Pero es importante y aprendimos la primera regla. La primera regla es la regla del... Ya, no la diga fuerte. Bueno, Manuel, la primera regla, la regla del... No, ¿qué es esa palabra? ¿Dónde la inventó? Ya. Mana María de Painén. La primera regla que vimos. ¿Tiene su apunte o no? No. La primera regla. La primera regla, ¿cómo se nos olvidó la primera regla? Por eso son malos los apuntes. No me la diga, mamá. No me la diga. ¿Ah? Bien, bien. La primera regla, hermana Pilar, usted la dijo como 3 veces el jueves pasado. ¿Se la sabe? Ya, muy bien. Hermana Antonio. Excelente. Ya, ahora sí. La primera regla que tenemos que analizar para un buen estudio es ver la regla del contexto. ¿Qué era el contexto? Otro que no haya dicho nada. No, pero dijo, usted ya dijo. Hermana María Eugenia, ¿se acuerda? ¿Qué era el contexto? Que lo analizamos bien. Sí, lo que enseña antes. ¿Y? Del versículo después. Excelente. Hermana Macarena, ¿se acuerda lo que era el contexto? De un texto, ¿cierto? El contexto puede ser largo, como puede ser todo el capítulo, todo el libro, 2 capítulos, 3 capítulos, o un poquito. No está determinado, ¿cierto? Hasta que la idea cambie o el concepto cambie. Entonces establecimos que cuando yo vaya a aprender algo, una enseñanza en mi vida, cuando quiera hacer una doctrina para mi vida, yo tengo que analizar el contexto para poder aplicarla de la forma más precisa a lo que Dios quiso expresar y no entenderla de la forma incorrecta, como yo quiero entenderla. Entonces, y dijimos entonces letrada que cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse de acuerdo a su contexto. Y ahí analizamos hartos ejercicios bastante buenos, ¿cierto? No lo vaya olvidando. Cuando uno no analiza el contexto y crea sus propias doctrinas, es donde aparecen las herejías, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cierto? Y utilizadas por los falsos maestros. Ahí aparecen las herejías. ¿Qué más vimos? ¿A alguien le quedó algo más? ¿O eso es lo más que se le quedó? ¿Cierto? ¿Eso es lo más? Después vemos ejemplos. Entonces es de suma importancia la consideración del contexto al examinar cualquier versículo o pasaje bíblico. El no hacer esto es una de las causas de la mala interpretación de las Escrituras, ¿cierto? Vamos entonces a la regla número 2. La regla número 2. Ahí quedamos, ¿cierto? Y no alcanzamos a ver. Leámosla. La Biblia está escrita a 3 grupos de personas: judíos, gentiles, iglesia de Dios. La Biblia está escrita a 3 grupos de personas: judíos, gentiles, la iglesia de Dios. ¿Sabía eso usted o no?
¿Quién lo sabía aparte de hermano Roberto? Hermana Carmen, hermano Daniel, hermano Marisela, hermana Silvia. Hermano mío, la iglesia está escrita. Perdón, la Biblia. Si no me reí. Saco la falta de la vara, nomás que en la casa nomás. Perdón, rectifico. La Biblia está escrita a 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y esto va a corroborar un poco, ¿cierto, hermana Maricela, lo que hablábamos delante? La regla, ¿cierto?, que va a venir más adelante. Vamos a ir viéndola. Si voy a la Biblia, primero entonces debo entender cuál es el contexto, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de lo que estoy leyendo? Y luego debo entender a quién está escrito. Debo entender a quién está escrito, analizarlo. Vamos a 1 de Corintios 10:32. 1 de Corintios, capítulo 10, verso 32. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32. Dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay 3 grupos en las escrituras. Acá está hablando, ¿cierto?, de ser tropiezo. No dice, no es que se escribió, pero se entiende, ¿cierto?, que hay 3 grupos por los cuales yo debo estar preocupado y entender que la Biblia está separada, ¿cierto?, escrita a estos grupos. Hay periodos, hay dispensaciones, como vamos a ver más adelante. Todo este entendimiento ayuda a entender el contexto, nos ayuda a entender, nos nutre, nos alimenta de mejor forma para entender el texto que estoy leyendo y su contexto. Debemos hacer una distinción, o sea, una diferencia entre estas clases de personas para poder entender de mejor forma la palabra de Dios. Ahora esto parece raro porque a uno lo crían o le enseñan que toda la Biblia está escrita para ti. ¿Cierto? Entonces yo al presentarle esto puedo provocar una confusión al decir, entonces no todo es para mí. Vamos a analizar bien, porque no todo es para mí, pero todo es para mí. Ahí lo dejo más enredado, ¿cierto? ¿No? ¿Está clarito? ¿Ah? Sí, vamos a aclararlo, si quiero dejarle lo enredado nomás. Entonces, hermano mío, toda la Biblia está escrita para usted, pero no toda está escrita a usted. ¿Entiende? Toda la Biblia, hermana, está escrita para usted, pero no está escrita a usted. Hay una diferencia, ¿cierto? Toda la Escritura, dice la palabra, que es inspirada por Dios, ¿cierto? Dios la reveló a hombres e inspiró a estos hombres para que la escribiesen. Y dice que es útil, dice que toda la Escritura es útil. Entonces no puedo tampoco decir, no, esto no me sirve. No puedo rechazar un texto, a pesar de que no está escrita para mí, o por mí. Pero dice la palabra, y no se contradice la palabra, que toda es útil en su totalidad para nuestra vida. No es que esto, como me gusta, ¿cierto?, de la Biblia, me sirve. Y esto, como no me gusta de la Biblia, no, eso no me sirve. No es que esto fue para el pueblo de Israel. No es que esto es para los gentiles. No es que esto es para la iglesia. Y esto no me gusta y esto sí me gusta. No es así como usted tiene que analizar la palabra del Señor. Se trata de que obviamente todo tiene su origen y se escribió directamente a alguien. Pero no quiere decir que Dios no espera que ciertas cosas, ¿cierto?, las aprendamos de sus textos y las apliquemos en nosotros. No quiere decir que Dios dictó algo en un comienzo y después lo dejó solamente para ellos y cambió la escritura para nosotros. Porque sabemos que Dios y su palabra son inmutables, o sea, no cambian. Permanecen siempre. Y una enseñanza en el Antiguo Testamento es una enseñanza también para nosotros, en la actualidad. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos, ¿cierto?, a
No hay ninguno que se llame Pedro aquí, ¿no son? Pedro, tenemos a Pedro, ¿cierto? Que recibe la carta de su abuelo. Su abuelo está a punto de fallecer. Y su abuelo le escribe una carta con todo su corazón a su nieto, dejándole consejos sabios, dejándole palabras sabias, dejándole mucho que le pueda enriquecer a su vida presente y futura. Pero también en esa carta, ¿cierto?, le deja una herencia. Le dice, quiero que cuides de esto porque esto ahora va a ser tuyo. Quiero que lo disfrutes. Pedro, cuando lee la carta de su abuelo, ¿cómo se llama? Se conmueve, esa era la palabra, no, la estaba buscando porque se me había ido. Se conmueve con esa carta y dice, se la voy a compartir a mi amigo, no sé, mi amigo Felipe. No, lo usaron mucho, hermano Felipe. No usemos más, hermano Felipe, no vamos a tener ofendiendo. Hermano David, se lo va a compartir a mi amigo David. Toma David, toma la carta de mi abuelo, porque yo sé que la carta de mi abuelo te va a servir, porque tiene unos consejos pero muy sabios. Y resulta que David se la recibe, ¿cierto?, a Pedro, y la comienza a leer. David dice, esto es maravilloso lo que le escribió el abuelo a Pedro, este consejo muy sabio, voy a aplicarlo en mi vida. Qué palabras más lindas que escribió el abuelo en su lecho, ¿cierto?, de muerte. Qué lindas palabras. Y resulta que luego se junta Pedro con David y le dice, ¿qué te pareció? Muy linda la carta que te escribió tu abuelo. Pero me tengo una duda. ¿Qué cosa tiene? ¿Cuándo vamos a ir a cobrar la herencia? Chuta, Pedro quedó ahí pasmado, asombrado, ¿cierto? Oye, pero espérate, si yo te compartí la carta, ¿cierto? Te pasé la carta, pero la herencia es mía. No, pero si tú me diste la carta, ¿por qué la herencia no va a ser mía si tú me la entregaste para mi provecho? No, porque la carta no iba dirigida a ti, iba dirigida a mí. Entonces la herencia no era para ti, yo te la compartí para tu beneficio y para tu crecimiento. ¿Entiende el ejemplo que estoy dando, hermano mío? Así lo mismo pasa con la palabra del Señor. La palabra del Señor es útil para nuestro crecimiento, es útil para nuestro enriquecimiento, pero no todo está para nosotros. No todas las promesas que hay en la Biblia son para nosotros. No todos los mandamientos que están en la Biblia son para nosotros. No todas las cosas son para nosotros, pero sí de todo podemos sacar un aprendizaje. Hay promesas para el pueblo de Israel que nosotros no podemos cobrar. Hay promesas para la iglesia que el pueblo de Israel no puede cobrar. Ya hay promesas o consecuencias para los gentiles que yo no quiero cobrar, ¿cierto? Porque son para su propio mal. Y yo no quiero cobrar esas promesas. Entonces, ¿toda la Biblia es para mí o por mí? No. Pero sí de todo yo puedo aprender, ¿cierto? Y puedo sacar principios o doctrinas para mi vida. Entonces, podemos entender, ¿cierto?, este concepto o esta regla que estamos viendo, que es la número 2, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que la Biblia fue escrita para 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Entonces, vamos viendo que toda la Biblia fue escrita para mí, pero no por mí. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de la palabra del Señor. Tenemos en la ley y aún también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la idea correcta, ¿cierto?, de guardar el día de reposo como mandamiento, ¿cierto? Lo podemos ver en la ley, en todo el Antiguo Testamento, y también lo podemos ver en los 4 Evangelios, que era bueno guardar el día de reposo. Si leemos Éxodo 20, hermano Manuel, por favor. Éxodo 20, verso 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay, o sea, en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos el 4.º mandamiento, el cual era el símbolo especial del pacto de Israel, ¿cierto? Con Israel, de Dios con Israel. Con esto Dios apartaba a Israel de las naciones vecinas en cuanto al trabajo y al descanso. Hacía una diferencia de todas las otras naciones, que ellos tenían sus propias pautas. Los israelitas debían apartar un día de cada 7 días, ¿cierto?, para descansar. La palabra Sabbat, la hermana Carmen debe saber que ya está tan relacionada, ¿cierto?, con los con estas tendencias, ¿cierto?, con estas naciones judías. La palabra Sabbat, ¿sabe lo que significa? ¿No? ¿Ah? No, pero tiene otro sí, precisamente significa eso, descanso. La palabra Sabbat significa descanso. Y era un día para santificarlo. El día se conservaba santo al cesar todo trabajo de las personas. El día de reposo entonces era exactamente el 7º día, el sábado, según el modelo que Dios descansó, ¿cierto? Tras 6 días de trabajo en la creación, descansó el 7º día. Durante el sábado los israelitas adoraban a Dios y recordaban cómo también los liberó de la esclavitud. Pero si entonces si leemos Éxodo 20, se nos formula una pregunta entonces: ¿debo yo guardar el día sábado? Entonces digo, nosotros estamos mal porque debemos guardar el sábado. Estamos en pecado. Y formo mi doctrina de eso. Pero debo aplicar los otros principios. Y entender, ¿cierto? Ya debo hacer la diferencia. ¿Para quién fue escrito esto? Este texto. ¿A quién se le puso el peso de este requisito o de este mandamiento? Pero bien, podemos analizarlo también con las escrituras. Vamos a verlo. Entonces, ¿por qué no guardamos este día? Si es un día bueno para Dios. Porque eso no lo podemos negar. Es un día bueno para Dios. ¿Por qué no lo guardamos? ¿Debe la iglesia guardar el día sábado? Ya, hermanos, participemos en el taller. No, me van a decir que no. ¿Por qué? Porque nos condenamos el domingo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si usted se baja del metro de divinidad y se le para a esa niña tan simpática de la iglesia adventista de ahí, ¿cierto? Simpática. Y le va a decir, usted está en pecado. ¿Cómo se va a defender ante ella? Porque créame que los que hemos hablado con ella es bastante simpática la niña, y un poco amenazante con sus palabras, ¿cierto? Mi hermano Daniel la conoce de Sánchez, la conoce. Yo un día estuve ahí como 1 hora con él, conversando con un joven y esa niña. Entonces, ¿cómo nos defendemos ante este principio o la iglesia adventista, digamos así? Si la Biblia claramente dice en Éxodo que debemos guardar el día de reposo. ¿Usted quiere participar, esposa? ¿Segura? Se va a ir con represión en la casa si se equivoca. ¿Vamos? Diga. Ya, en base a lo que estamos viendo, lo primero que hay que ver es eso. Pero no quedo satisfecho con esa respuesta yo. ¿Estamos pensando? ¿O estamos durmiendo? ¿Estás segura que quiere contestar Antonia? ¿Estás segura? Le doy la oportunidad de hacer una mesa redonda ahí en la banca. ¿No sabe lo que es la mesa redonda? Ya, contesta. El 7º día. No, porque el 7º día para nosotros, pero nosotros tenemos el primer día, según el calendario, el domingo.
Entonces no lo respetamos por ser séptimo o por primero. ¿Avanzamos o no avanzamos? Nos quedamos pegados en el principio. Tengo otro más bueno. Ya. No, ¿cierto? No es necesario que la iglesia guarde el día sábado, ya que fue dado para, primero que todo, Israel. Como dijimos, todo está escrito para nosotros, pero no todo está escrito por mí o hacia mí directamente. Si bien guardamos el día del Señor, y ese es el principio, guardamos el día del Señor, diferente al pueblo de Israel, ¿cierto? Y también le adoramos como el pueblo de Israel, solamente que otro día. Porque como hemos ya aprendido, ¿cierto? Posteriormente la Biblia nos enseña, aún después de la resurrección de Cristo, cuál día es el que debemos guardar y adorar al Señor, ¿cierto? Nos enseña eso. Y aún así, si vamos a Colosenses y leemos el capítulo 2, porque hay cosas que Dios mantuvo, hay cosas que no, pero una de estas cosas fue la que no mantuvo. Entonces cuando yo me baje del metro Trinidad y me pille con la niña, voy a abrir Colosenses 2 y le voy a leer el versículo 16. Tiene que leerle eso. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o, ¿qué dice ahí? Día de reposo. ¿Para quién está escrito Colosenses? Para la iglesia. O sea, yo puedo tomarlo para mí, porque soy una iglesia. Nadie nos puede juzgar en cuanto a estas cosas. Nadie le puede hacer juicio, porque no está puesto ese día para la iglesia. Está puesto para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Así que Pablo nos libera de eso, así como también dice en Hechos, que lo único que debemos abstenernos es de los ahogados, ¿cierto? Los sacrificados, de sangre también, ¿cierto? Nos libera de esas ritos, ciertos mandamientos que tenía el pueblo de Israel, especiales para ellos. Cuando Cristo le dice, cuando el Señor, ¿cierto?, le dice en la visión a Pedro que no llame inmundo, ¿cierto?, a lo que Él ha santificado o a lo que Él le ha mandado, ¿cierto? También ahí es abierto, ¿cierto?, en cierta manera abre el camino para todo el pueblo gentil, ¿cierto? Y las cosas que eran exclusivas para el pueblo eran solamente para el pueblo. Y vamos a ir analizando más también, ¿cierto? Podemos ver que con Colosenses 2:16 no queda anulada nuestra salvación y nuestra paternidad de parte de Dios. Tenemos el caso también de la circuncisión. A ese quería llegar también. ¿Por qué no nos circuncidamos si Dios mandó, ¿cierto?, incluso antes de la ley, a que se circuncidasen, ¿cierto? Creo que lo mandó con Abraham, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Están aquí? Antes de la ley. No es algo de la ley, es algo de antes. Entonces, ¿por qué no circuncidamos, ¿cierto?, nosotros? Porque era algo para ese pueblo, de la simiente. Déjame ver la idea y le doy la palabra. La simiente de Abraham, ¿cierto? No para los gentiles o para la iglesia de Dios. Por eso es importante saber distinguir a quién está escrito. Podemos rescatar enseñanzas y principios de toda la Biblia, pero no todo es aplicable a mi vida como una ley o norma a seguir al pie de la letra. Mano Roberto. Uh-huh. Sí, así hay hartas leyes que quedaron desatadas. Otra distinción, por ejemplo, entre Israel y la iglesia, es que Israel, ¿cierto?, fue la nación escogida por Dios con una herencia, ¿no? ¿No? Terrenal, bien, hermano.
Bien. Y una ciudadanía terrenal. En cambio, la iglesia es el cuerpo de Cristo con una herencia celestial y una ciudadanía celestial. Génesis 13, versículo 14 al 15. ¿Quién lo puede leer? Génesis 13, versículo 14 al 15. Hermano Felipe. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Y qué dice Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía, a la iglesia, Pablo le dice, está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hay una diferencia, hay diferencias, hay trozos y hay promesas que fueron escritas no para mí, pero sí puedo aprender principios, ¿cierto?, de esa lectura. Filipenses 3:20. Era Génesis 13, 14 al 15. Y ahora, 2 de Corintios 5:1. También corrobora, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Vemos promesas parecidas, pero no iguales. ¿Cierto? El concepto tal vez es el mismo. Dios promete una morada, pero Israel, terrenal. A nosotros la iglesia, una morada celestial. Claramente no todo fue escrito a mi persona, lo que no quiere decir, ¿cierto?, que podemos aprender y rescatar principios o enseñanzas de toda la Biblia. O si no, existiría, ¿cierto?, una contradicción nuevamente cuando dice que toda la palabra es útil. Habría una contradicción. O dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Habría una contradicción. Pero tenemos que tener, ¿cierto?, este principio claro para no equivocarnos. Porque al equivocarnos podemos imponernos reglas o órdenes que no eran para nosotros y que no vamos a tener la gracia de poder soportarlo y que no vamos a tener ninguna recompensa por eso, porque no eran para nosotros. ¿Me entiende? No puede usted cobrar todas las promesas entonces, o si no se va a llevar las promesas de los perdidos, que son castigos. Ok, ¿alguna consulta que pueda responder? ¿Que no sea difícil, hermano? Si no lo averiguamos. Es que siempre tengo la duda si los israelitas debieran ellos guardar el día de reposo actualmente junto con el domingo, día del Señor. Yo creo que cuando llegó Cristo, cuando resucitó Cristo, ¿cierto? Él les dio un nuevo mandamiento a los discípulos, que eran israelitas, y ese debían seguir. Ahora, el que siga a Cristo va a practicar eso, pero el pueblo, ya sabemos, ¿cierto?, testigo, el pueblo que no siga a Cristo, que no quede en Cristo, sigue su tradición, ¿cierto? Claro, siguen esperando al Mesías. Entonces, al seguir con esas tradiciones, no reconocen al Mesías y no cumplen el propósito, porque no están adorando a Dios al final. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que cuando resucitó Cristo, Él estableció, ¿cierto? Él dijo, no vengo a abrogar la ley, sino que Él colocó un peso más a la ley diferente. Él vino como a no sé cómo se puede decir eso, no modificarlas, sino que... ¿Ah? No vino a modificarlas, sino que como añadirle un poco más a la ley. ¿Cómo se puede decir, hermano Sánchez? ¿Ah? Es que quería un término más jurídico, pero bueno. Pero me entiendo en la idea. Reestructurarla, ¿cierto? Colocarle unos anexos más a la ley en ese sentido.
por lo que el pueblo de Israel, si hubiera creído, ¿cierto?, en su totalidad, hubieran cambiado todas sus costumbres y tradiciones. Eso más que nada yo creo, hermano. Aún cuando Pablo habla y disputa con Pedro, dice que ellos pueden seguir lo que quieran mientras no impongan a los demás, ¿cierto?, a los gentiles. Por eso, ellos deberían adoptar las normas de Cristo. Y es lo que nosotros los gentiles adoptamos al acercarnos a Cristo. Si no, tendríamos que adoptar las normas del pueblo de Israel en base a lo que Dios les dijo a ellos. ¿Entiendes? Entonces no sé si se responde un poco su pregunta. Veo caras de... Yo entiendo, pastor, que en Cristo le viene a predicar al perdido. Y hay que entender que tanto el judío perdido como el pueblo perdido tienen la necesidad de creer en Cristo. Y una vez que cree en Cristo, debe cumplir lo que Cristo dijo. Así es. Es una nueva criatura. Claro, es una nueva criatura. Entonces las tradiciones que hoy día tienen son tradiciones. Son tradiciones que obviamente, buenas tradiciones, pero son tradiciones. Las tradiciones siempre van a ser buenas mientras no quebranten la escritura. Mientras no traspasen lo que dejó el Señor estipulado en la escritura. Siempre van a ser buenas. ¿Es bueno hacer campaña? Es bueno. ¿Es una tradición? Sí. No es algo que sale en la escritura. ¿Pero por qué? Porque no quebranta, sino que propaga aún más la gran comisión. ¿Me entiendes? Ahora, si esta tradición quebranta, como el día sábado, guardar el día sábado, no están adorando al Señor, porque el Señor dijo, dejó un día establecido para que se le adorase después de su resurrección. Está quebrantando, entonces no es una tradición buena. El tema de la comida o la bebida, ya no lo llevan a una buena comunión con Dios. Porque después dice Pablo, dice que ni la comida ni la bebida te llevan al cielo. ¿Me entiendes? ¿Por qué se guardaban? Porque al guardarse de los mandamientos mostraban sumisión y obediencia a Dios. Y eso los llevaba, ¿cierto? Y era bien visto por Dios. Pero después con Cristo cambió. Ya no. Por ejemplo, había un ejemplo, no sé si lo dije, me lo salté, parece. Lo vamos a ver ahora. La tercera regla. Sinceramente, interpretan la Biblia de esa forma. No sé, ¿qué más? Una vez con una adventista, yo me dijo porque estaba antes de la ley. Claro. Entonces, como ellos dijeron, antes está en el Génesis, ellos dijeron, bueno, entonces nos vienen para la iglesia. Ellos sí lo interpretan. Pero Colosenses 2 nos dice otra cosa. Dice que nadie nos puede juzgar. Pastor, yo, bueno, me he hablado con un ¿Adventista? esposa adventista y él dice, como está en los 10 mandamientos, supuestamente una ley, no sé si una ley moral, si no me equivoco, los 10 mandamientos, como está establecido ahí, la iglesia debiera cumplirlo. Como mandamiento de los 10 mandamientos, cumplirlo el día de reposo, el día sábado. Pero bueno, en hebreo hay 2 capítulos en hebreo que están puestos, creo que es 5 y 6, que habla del nuevo reposo en Cristo. Exacto. También obviamente habla Juan en Apocalipsis que él estaba en el día del Señor. De algunas traducciones que estaba en el día domingo, en el día del Señor, y los apóstoles sabemos que se juntaban cada primer día de la semana. Pero esa un poco... Hay muchos de esos versículos que, de hecho, yo también se lo dije a esta persona, pero ellos tienen su interpretación y sinceramente yo tengo la mía y listo. No lo voy a convencer ahí en la calle. Así que, pero algo iba a decir con respecto a lo que dijeron recién. Pero aún así, como yo digo, rescatamos igual el principio del día de reposo. No fue escrito el sábado para nosotros, pero rescatamos el principio, un día de reposo, porque el Señor quiere que se le honre. Y Él deja un día de reposo, un día donde se le honre, se le adore. Y es el primer día de la semana para nosotros, que es el día domingo. Entonces, el principio, porque no importa que sea sábado, jueves o no, el principio. ¿Cuál era lo que Dios quería? ¿Quería que fuera el sábado? No, quería que se le adorase. Quería que se le recordase. Ese es el principio, que ellos no ven, sino que no, el sábado, el día de Dios. No es que sea el principio, hermana.
Claro. Y eso de la ley dice que se debe guardar los días de reposo y el día sábado. Pero nosotros no estamos cumpliendo con esa ley. Claro, entonces Cristo cuando resucitó pecó. Y cuando Él no guardó el día de reposo también pecó. Porque un día, ¿qué hizo? Trabajó en un día, ¿cierto? Hizo horas. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Le bajamos la divinidad a Cristo, entonces... ¿Me entienden? Si ella defiende eso, entonces ¿cómo explica que Cristo hizo eso? ¿Ah, porque es Cristo? No, porque Cristo vino a dejarnos ejemplo. No vino a dejarle un mal ejemplo. Ok. Una consulta, porque ya se nos fue el tiempo con los otros principios. Vamos avanzando de un principio hasta ahora. Estudio como 3 y avanzamos uno. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No quedó enredado? Mana Juanita, déjenme escucharla que no la escucho bien. Corintios. 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Filipenses 3:20. Pero bien, hermano mío, entonces debemos entender, cuando analizamos las Escrituras, el contexto del texto que estoy analizando, y luego analizar para quién está escrito. Y ya usted está viendo que usted cambiando todo su hábito devocional, porque usted leía nomás. Uno lee nomás, ¿cierto? Pero no se pregunta cuál es el contexto de esto, porque cuando uno lee tiene que sacar una enseñanza. Entonces, cuando yo saco la enseñanza, voy a decir cuál es el contexto, qué quiere decir todo el contexto. Y luego voy a decir, ya, pero ¿para quién está escrito y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Para saber si estoy infringiéndome algo que no es para mí, con una demasiada carga o no. Entonces, me va a llevar a analizar el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Me entiende? Entonces, no es tan fácil leer la Biblia, y así como la leemos rápidamente en el metro o en la casa. Hay que detenerse a estudiar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no escasee la palabra en nosotros. ¿Se acuerdan de la primera enseñanza? Para que no escasee. Porque escasea la palabra, escasea la instrucción del Señor en nuestras vidas. Y nos vamos cegando, vamos desconociendo al Señor, vamos quedándonos sin su dirección, ¿cierto? Que eran las consecuencias de cuando escaseaba la palabra del Señor. No hay un conocimiento, alguien nos pregunta algo y no sabemos cómo responder. Entonces es importante interpretar bien las Escrituras para una correcta enseñanza y obediencia de mi parte. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Escuchan algo, no? ¿No? Yo llevaba meses de convertida. ¿Aló? Llevaba meses de convertida y después de hacer mi devocional y leí que si mi ojo me era ocasión de caer, debía sacarlo de mí. Claro. Porque mejor era entrar en el siglo que los dos. Entonces yo fui donde Luis y le dije, Luis, ¿qué onda? No entendía nada, él me explicó. Pero claro, porque ahí quedé yo en duda, porque dije, ¿cómo? Es como hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Cuando leíamos Judas fue y se ahorcó, y después buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida con ese texto, y leemos lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Y cuál era la otra? Se me olvidó ya. Ve tú ya lo mismo, ¿cierto? Y después lo que vas a hacer es lo más pronto. Pero debemos entender bien la Escritura, debemos aplicarla bien. Y aún, por ejemplo, lo que hacemos los domingos de estudiar en la disciplina es profundizar la Escritura y aplicar todos estos conceptos. Como era la disciplina en la antigüedad, como lo dejó Cristo y como lo dejó después por medio de los apóstoles como Pablo, lo que es la disciplina, para aplicarlo a la iglesia y a mi vida, no cualquier disciplina. Entonces eso estamos aplicando, ¿cierto? Todos los principios que vamos a ver y estamos viendo, lo estamos aplicando ya en otros estudios. Y un buen predicador, ¿cierto? O no un buen de la capacidad, sino del esfuerzo que haga, ¿cierto? Busca esas cosas. Trata de entregar la sana doctrina de la forma más sana, valga la redundancia. Así que esa es la idea, hermanos míos. Nos vamos a seguir por causa de la hora ya. Y seguiremos en 2 semanas más, porque yo el próximo jueves no estoy. No le voy a dejar, hermano Roberto, hacer el tercer punto, lo va a hacer yo.
Ah, que está entretenido, entonces. Hay que dividir la Biblia de acuerdo a las diversas maneras que Dios tiene para tratar con el hombre a través de los siglos. Las llamadas dispensaciones. Vamos a ver ahí algo entretenido. Ese es el punto 3. Va a ser el punto 3. Y no me pidan que le hable de todas las dispensaciones porque son súper complicadas. Ahora, si quieren que lo haga, lo voy a tener que estudiar más, pero va a depender de ustedes. Si es muy enredado o no el tema. Yo les voy a enseñar una dispensación y ustedes van a decidir si es muy enredado o no para seguir con las otras que son más complejas.